Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a tu podcast cristiano. Gracias por acompañarnos una semana más, un nuevo episodio. Y como siempre, algo nuevo, algo fresco, algo interesante, pero sobre todo algo que nos interesa y que nos incumbe a todos como cristianos. El día de hoy hablaremos de un tema que yo creo que nos debe interesar a todos los cristianos acerca de la oración, como ya lo vieron ahí en la miniatura. Y para esto me acompaña la pastora Aida Rodríguez. Pastora Aida, muchas gracias por haber aceptado la invitación y abrirnos su casa. Muchas gracias. Gracias, Pastor Osdi, nuestro amigo, sobre todo, más dice que siempre el amigo, ¿verdad? Es más, dice que Como un hermano. como un hermano en todo tiempo. Así es. Y nuestro amigo, hermano, aún también el pastor Olea, que ya no está con nosotros, pero nosotros tenemos una estima muy especial en nuestros corazones. Gracias por la invitación. No, gracias, pastora. La pastora es la Gracias. esposa del pastor Arauz, que estuvo la semana pasada con nosotros, de hecho. Sí, él es mi esposo, el pastor Luciano Arauz. Así que yo les pedí el paquete completo. Le digo, pues vénganse los dos, los necesito a los dos para que nos Sí, apoyen por acá. sí, la vez pasada, sí, recuerdo que nos invitó, no, es que no recuerdo que se atravesó, tuve un compromiso y no pude llegar ni no pude acompañarle. Pero hoy aquí estamos. Gracias, pastora. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la oración, un tema por demás interesante, importante, y que el mismo Jesús enseñó, ¿verdad? Tenemos como modelo pastora la oración de Jesús, ¿no? El bien conocido Padre Nuestro. Díganos un poquito de la oración, porque ahorita yo le voy a hacer varias preguntas. Hay mucho de qué hablar acerca de este tema. Pues fíjate que si hablamos del Padre Nuestro, tengo muchas experiencias a través de, se puede decir testimonios, experiencias. Desde los 5 años, se puede decir que fue mi oración como de siempre. Estudié en un colegio de monjas y nos enseñaban de muchos rezos, pero ninguno me quedó tan marcado como es el Padre Nuestro. Y simplemente lo repetía, pero pues estamos hablando, tenía 5 años. Y a los 5 años, pues no entiendes, pero recuerdo que ya me daba resultado. ¿Por qué? Porque sentía que si no recitaba el Padre Nuestro, pues tenía pesadillas de 5 años. Entonces, a los 5 años yo lo tomé como una protección porque dormía tranquila y despertaba tranquila. Pero si no lo hacía, pues ya sabía que no despertaba tranquila, tenía pesadilla. Entonces digo, desde los 5 años, ¿no? O sea, como algo tan marcado. Sí. Y recuerdo que para platicar con Dios siempre, como era un colegio de monjas y nos metían, por ejemplo, siempre en la iglesia y todo, pero yo no podía ver la presencia de Dios con mis ojos abiertos, tenía que cerrar mis ojos y con el único que me sentía protegida, me sentía como que me escuchaba, era Jesús, y no lo sabía. Entonces, pues ya en el transcurso de los años, aquí donde nos encontramos, hace muchos años, desde cuando vivía mi mamá, mis hermanas, siempre fue un lugar de reunión, de oración, que se reunía, grupo de intercesión, de muchos años. Estoy hablando de, ¿qué será? Como más de 40 años. No, ya ¿Sí? llovió. Sí. Entonces siempre lo recordaba.
aunque yo no estaba tan inmersa así lo que era tanto en la intercesión, pero mi familia sí, mi mamá incluso. Y y siempre recordaba siempre esas oraciones así y empezaban a gemir, a pedir a Dios. Entonces, pues tengo muchísimas experiencias, muchas. Sí. Pastora, ahorita que decía que usted cuando estaba pequeña, de alguna manera como que recitaba el Padre Nuestro. Digo, también es importante puntualizar de que el Padre Nuestro no tiene ninguna acción como mágica, ¿no? El hecho de que si repites 50 veces el Padre Nuestro, ya va a pasar algo, ¿no? Jesús cuando enseñó acerca del Padre Nuestro, hablaba acerca de un modelo de oración como tal, ¿no? Justamente en ese mismo capítulo, antes de enseñarle a sus discípulos, les dice, no sean como los gentiles, que con su vana palabrería creen que van a ser escuchados por su vana palabrería, por sus repeticiones. Y hace justo alusión a eso, ¿no? Está repitiendo, porque eso no es la oración, pastora. No, pero a lo que me refiero en esto, le estoy hablando hace como cuando tenía 5 años. Sí, claro, no entendía, del no desconocimiento. entendía. Pero me doy cuenta que desde los 5 años, digo, pues uno no entiende, ya Dios ya me había apartado, porque había cosas demasiado extraordinarias y que yo no entendía y que hablaba, pero no comprendía. Es más, simplemente nada más pensaba que por recitar el Padre Nuestro, pues ya sentía una tranquilidad. Sí. Pero llegó a Cristo, le estoy hablando hace ya más de 40 años. Llegó al Señor y aún caminando en el Señor, pues siempre escuché que la oración pues era el platicar con Dios. Pero ya en el transcurso de los años, yo me doy cuenta y me pongo a analizar el Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro. Y si ustedes pueden ver en el Padre Nuestro, dice, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay algo, dice, hágase tu voluntad. Y me he dado cuenta que muchas veces en la oración, como cristianos, como que nosotros a veces somos tan aferrados y queremos como dar órdenes a Dios. Hacer nuestra voluntad, ¿no? Sí, como diciendo, voy a orar y voy a hacer esto para que el Señor haga esto. Sí, claro. Pero Gracias. Tenemos aquí cafecito a domicilio y toda la cosa. Sí, papito Dios nos consiente, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, entonces dice, Gracias. entonces, qué importante es, pues como dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Que tenemos que humillarnos ante el Señor, sobre todo platicar con Dios. Ahorita que estamos desglosando un poquito el Padre Nuestro, creo que se me hace muy interesante. Primero empieza, ¿no? Dice, Padre Nuestro que sean santificados a tu nombre. Empieza alabando a Dios, ¿no? Honrando. Sí. Venga, luego dice, Señor, tu reino. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, Sí, tanto en la el tierra cielo. como en el cielo como en la tierra. Sí. Y luego dice, danos hoy el pan de El cada pan día. nuestro de cada O sea, día. también dentro de la oración modelo existe una parte de petición, de Sí. rogativa, ¿va? Haciendo una referencia que no es malo pedirle al Señor. Porque escucho mucha gente que dice, no, es que puro pidiéndole y pidiendo tú al Señor, pídele y pídele. También haz otra cosa, no solamente le pidas. Pero bueno, dentro de la oración modelo está el pedir. Es 100% bíblico pedir en una oración, ¿no, pastora? Sí, dice pedir y se os dará, porque Dios sabe de todo lo que tenemos necesidad, sabe de todo lo que tenemos necesidad, pero sabe que el Señor se place, Él se deleita escucharnos, que nosotros seamos dependientes
totalmente de Él. Cuando nosotros dependemos de Dios, que lo tomamos en cuenta, que no lo ignoramos, pues Él se deleita, Él siente deleite. Por eso eh, Dios se deleita con nosotros cuando nosotros pues, nos acercamos a Él, platicamos con Él, que quiere decir que estamos siendo dependientes del Señor, dependientes de Dios. Humanamente pueden decir, pues, como que son demasiados, es demasiado religioso, ¿no? Pero no es religioso. Uno, como mujer, yo siento que igual como hombre, tiene sus quehaceres, su trabajo. En todo lo que hacemos, tomamos en cuenta a Dios. A mí me gusta mucho, me deleito el guisar, hacer comidas y me gusta, disfruto ver cuando la gente pues, lo está disfrutando. Entonces yo también, a mí me gusta, pues yo siento que también a la persona le va a gustar. Incluso hasta cuando lo voy a hacer, le digo, Señor, ayúdame, dame el sazón tuyo, que sea usted poniéndome el ingrediente correcto, todas las medidas. Exacto, ¿no? Su sazón. Y sobre todo que sientan deleite las personas que puedan adquirirlo, que puedan disfrutar del alimento. ¿Sí? Sí. Luego sigue diciendo, continuando con el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parte de la oración modelo, pastora, también es el pedir perdón, pero también aprender a perdonar, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mire, dice perdónanos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es cierto, es importante porque dice que si nosotros no perdonamos, pues también nuestro Padre que está en los cielos también no nos va a perdonar. Entonces, ese punto es muy importante. Dijeron, bueno, no me voy a salir de este tema porque este tema ya es más sobre el perdón, porque si no nos vamos a alargar más, lo podemos dejar en este tema en otra ocasión, pero es tan importante sí pedir perdón. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es tan importante, dice, para poder llegar al trono de su gracia. Y sobre todo que lleguemos al trono de su gracia sin estorbo, ¿verdad? Y llegar y sobre todo tener en un corazón como un intercesor. Yo por ejemplo, a mí me deleita el corazón, por ejemplo, de intercesor de Abraham. Si podemos ver, Abraham, pues cuando llegaron los ángeles a donde estaba Abraham, le dijo que que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dijo, ¿cómo era posible de que si un justo, pues iba a perecer igual como los injustos, gente mala? Dice, pero si hubiera un justo, por amor a ese justo, pues no. Si hubieran 10 justos, por amor a esos 10 justos, pues no iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero quizá puedo ver como que les dio preocupación, porque sabía que tenía su familia, que era Lot. Entonces tenía su familia, entonces ese corazón de intercesor estuvo, se puede decir, como negociando, ¿no? Sí, claro. Entonces, con el, pues,
tenía la preocupación su familia. Y si podemos ver que a través por Abraham, pues fue salvo Lot, dice sus hijas. Salió de Sodoma y Gomorra. Y estaba ahí intercediendo, un corazón de intercesor. Estaba intercediendo, estaba para que el mal no le destruyera. Otro ejemplo, Moisés, cuando subió al monte, tenía que subir, estaba intercediendo por el pueblo, pero cuando le dijo, pero ustedes no van a subir porque eran duros, estaban tan arraigados a la idolatría, entonces eran de dura cerviz. Entonces dijo, ustedes no, ¿por qué? Porque son de dura cerviz y iban a ser destruidos. Entonces ya como que, imagínense, ya Dios como que ya lo tenían ya hasta el tope, ya los iba a destruir. Pero podemos ver que en ese diálogo, ahí Moisés se pone a estar negociando, o sea, dialogando con Dios. Dice, no, pues, ¿cómo los vas a destruir? Si tú los sacaste los sacaste de Egipto para salvarlos. Ahora dices que los vas a destruir, o sea, como llevando a Dios al arrepentimiento. ¿Cómo vas a destruirlo? Si tú los sacaste de Egipto para salvarlos y ahora, además, no es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces, yo lo que puedo ver en este caso, como Dios, o sea, mirando el corazón de Moisés, ¿no? Sí. Mirando el corazón de Moisés y como diciendo, pues, si hubiera tener un corazón con rencor, un corazón iracundo, un corazón que ya lo hubieran desesperado, o como diciendo, ya, pues, ya, al mal, ya, si no, pues destrúyelos, pero no, si todavía, Moisés platicó y todavía siguió, no, ese pueblo es tuyo, tú lo sacaste, o sea, lo sacaste para salvarlo, y cómo ya los vas a destruir. Y no, o sea, no, ahí estuvo viendo, entonces, como que Dios analizando. O sea, el corazón de Moisés, que no tenía un corazón malo, era pues, un corazón de intercesor. El propósito, o sea, lo que llevaba era que el pueblo se salvara, que el pueblo, pues Dios se le abriera el entendimiento, y iban pasando y no en ese tiempo, pues no tenían tantos estudios así como nosotros. Hoy en día tenemos todo, ya el que no estudia porque pues ya no quiere, tenemos Biblia, tenemos ya internet, rápido, al vuelo nos da lo que queramos. Entonces, pues tenemos todo y esa es una gran bendición. Así es, pastora. Sí. Sí. Continuando con esa parte del Padre Nuestro, ya en las últimas partes dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y ahorita que está hablando de intercesión, pues la importancia de estar orando y velando para no caer en tentación, porque qué difícil es. ¿Y cómo se evita? Con la oración también, ¿no? Es parte. Si ustedes pueden ver, digo, si ustedes, como estoy en la iglesia, ¿verdad? Dice, no nos dejes caer en tentación. Jesús dice que y fue dirigido por el Espíritu para estar orando. Y tuvo necesidad, así como todos nosotros, la misma necesidad, porque él, pues era un hombre. Pero qué importante es conocer la Escritura. Y solamente a través de las tentaciones, escrito está,
escrito está. Tuvo hambre, le dijo, pues a ver si las piedras se convierten en pan. Lánzate, dice que se lanzara, ¿verdad? Del vacío, como quiera, Dios iba a enviar a sus ángeles. Y escrito está que solamente a Dios adorará. Entonces, qué importante es, como dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Él dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Pero ¿por qué el desechar el conocimiento? Porque la persona pues va a estar pobre de entendimiento, no va a tener de qué manera tener las herramientas, tener las armas para contraatacar a través de cualquier tentación o cualquier que el enemigo quiera poner, ¿verdad? Alguna, pues alguna traba o algo, pero siempre la palabra. La palabra nos abre el entendimiento y sobre todo la oración, porque es la oración y la palabra. Es importante que nuestro espíritu lo llenemos pues a través del Señor, tanto el conocimiento como la palabra de Dios, y también el ayuno, cuando Dios lo pide, abstenerse y hacer como decir, necesito estar a solas con Dios, quiero platicar con Dios. No sé si le ha pasado a usted que de repente así como tiene esa hambre tiene de ese necesidad de comer, física, también hay una necesidad de orar. Espiritual, sí, claro. Y es algo como una sed. A mí me ha pasado, a veces me toca, necesito una necesidad de orar. Y cuando hay necesidad de orar, hasta en la madrugada estoy sentada, de repente les pido de favor a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Voy a estar un rato encerrada en mi cuarto. Necesito platicar con Dios. Espérame tantito, no me interrumpan. Necesito. Y sí, me lo respetan. A lo mismo, a veces mi esposo me dice, busquemos al Señor temprano. ¿Qué te parece? Y sí, en la noche, a veces en la madrugada. O a veces cada quien, porque a veces hay una intimidad a solas, Sí, sí. que solamente a solas quiere estar con Dios. Tuve una experiencia hace, ¿qué será? Como unos 13 años tendrá. De repente me daba como un dolor así en mi, y sentía que me dolía mi corazón. Será como unos 13 años o 14. Después de que perdí un hermano mío. Como que a veces, pues como eres el hermano, el que oras, el que llevas el mensaje, el que llevas el consejo, como que no, pero te salen lágrimas, uno Sí, el carne siente, claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Pues a través de la oración. Recuerdo en esa ocasión que fue hace como 14 años. Era un dolor fuerte, y como un ardor. Y la verdad sentía que me moría de ese dolor tan fuerte. Pero me metía en oración y sentía que ese dolor se desaparecía. Y me metía en oración, se desaparecía. Entonces de repente me acostaba en la hamaca, nada más me hacía bolita, así y yo le pedía de favor a mi esposo, a mis hijos, déjenme tantito tranquila, quiero platicar con Dios. A veces me iba al cuarto y quería estar a solas con Dios porque sentía que cuando
oraba, cuando estaba platicando con Dios, se me quitaba, se me desaparecía ese dolor y ardor. Y entonces llegó un momento como que mi esposo me decía, vamos, vente, vamos al mercado, vamos. Y sentía que no tenía ni las fuerzas, no tenía ni las ganas, no tenía ni el ánimo. Pero él hacía con el fin, con el propósito pues de sacarme, de que se me olvidara, ¿no? Sí, claro. Entonces, era el momento cuando, por ejemplo, mi esposo, vamos al mercado, y yo le dije, me recuerdo que le decía, mejor ve tú, yo aquí te espero, tú caminas más rápido. Y y en esa ocasión me quedé sola. Dice, vamos al mercado o vamos al centro. Le digo, ve tú mejor yo te espero. Tú caminas más rápido. Ese era de esa manera como diciendo, pero el deseo, más anhelo, más quería estar a sola platicando con Dios. En ese recuerdo fue como a mediodía. Me quedo sola en mi recámara y en una de las ventanas. Me paro al frente de la ventana y levanto mis manos al cielo y le digo, Señor, solo tú conoces cómo está hecho mi cuerpo, no sé qué es lo que tengo. Ya se le había dicho a mi hija, pues arregla mi seguro y todo ya. Y ya mi hija me estaba arreglando ya y yo decía, ¿yo qué voy a hacer con una operación de corazón? ¿Quién me va a cuidar si todos trabajan, todos están trabajando? ¿Qué voy a hacer? Yo me imaginaba, dije, no me imaginaba así de corazón. Yo decía, no, pues. Me agarré de la mano del Señor y entonces en ese momento que estaba platicando con Dios y le dije, Señor, no sé qué es lo que tengo, pero tú sí sabes. Levanto mis manos al cielo. Cuando levanto mis manos al cielo, me da el Salmo 103. Y entonces en ese Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y de modo que te rejuvenezca como el águila. Dice que sana todas tus dolencias. Entonces, cuando me da ese Salmo y me da empieza a orar. Y corazón mío, alaba a Jehová. Sangre mía, alaba a Jehová. Célula mía, alaba a Jehová. Y empiezo a ordenarle a cada una de mi cerebro, de mis manos, mis pulmones, todo. Y empiezo, alaba a Jehová. Y empiezo a alabar a Jehová, empiezo a alabar. Cuando en eso me da así, pero así, me vuela el baño y empiezo como si estuviera vomitando, pero no vomitaba nada. Solamente eran puras flemas, puras así, y, y en eso después y sí tardé un rato, como que éramos así los dos solos, nada más entre Dios y yo, y estaba siendo liberada. Terminé casi cansada, me quedo acostada en la cama. Cuando ya después llega mi esposo, pasó la hora, pasó las 4 horas, 5 horas, 6 horas, se desapareció el dolor. Se desapareció. Hasta desde 14 años para acá, nunca más me volvió a dar ese dolor. Y era una tristeza cañón que traía, una tristeza que no podía sacar o no podía exponerle, era un llanto, ya no me salían lágrimas por mis ojos, pero pude sentir lo que era que un corazón llorara, sentía hasta caliente, así como si mi corazón llorara.
pues como dice, hay un corazón llora. Pues sí, sí, yo lo pude experimentar. Y y desde entonces fue parte de la oración, o sea, de la dependencia totalmente de Dios. Claro. Y ahí, en todos estos años, pues he podido comprender aún lo que tanto decía antes desde pequeña, Padre nuestro que estás en los cielos. Pues ahora lo entiendo, o sea, estamos hechos para hacer siempre la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en nosotros. Solamente dejémonos llevar que sea Dios y ya Así lo es. demás, paso a paso, ahí viene. Así es. Y bueno, Sí. el modelo Padre Nuestro termina con una alabanza, ¿verdad? Porque tuyo es el reino. Termina con una alabanza más. Pero quiero hacer referencia a algo que mencionó usted acerca de cuando Jesús estaba en el desierto. Fue llevado al desierto por el Espíritu y tuvo las tentaciones. Es interesante que en esos 40 días solamente hay un pequeño fragmento. Hay 39 días donde no se sabe. No se sabe qué pasó. Qué interesante. Obviamente el Señor estuvo orando, ¿verdad? Si fue el Señor Jesús al desierto, no fue para orar 5 minutos. Yo creo que Jesús, todo el tiempo que estuvo ahí, o al menos la mayor parte del tiempo, estuvo en oración, en comunión con su Padre. ¿Y por qué cito esto? Porque, pastora, a veces es muy complicado para nosotros, y me incluyo también. Es muy complicado orar porque podemos ver una película 2 horas, ¿verdad? Y 2 horas, 2 horas y media, una película buenísima, 2 horas y media. Pero qué difícil es para muchos cristianos, no generalizo, pero sí para muchos cristianos, orar 2 horas y media. Que sí lo podemos ver 2 horas y media una película y ¿qué? Nos echamos otra película, otras 2 horas y 4 horas. ¿Y qué? La tercera, órale pues, 6 horas una película, o 3, 4 películas en 6 horas, pero oramos 20 minutos y se nos hace eterno. ¿Cómo podemos o cómo se encuentra esa facilidad? Es que mira, en la medida que vas buscando de Dios, esto es como algo que te va gustando y te va haciendo dependiente, y va siendo dependiente. Se puede decir, no sé si se esté correcta, ¿no? Pero como cuando te tomas algo y te sientes muy bien y te quieres sentir bien y lo haces porque te estás sintiendo bien. Por ejemplo, no, pues voy a ir a caminar porque siento que pues voy descansando más en mis pies, voy descansando. Ahora sí, así es la oración. En la medida que vas buscando de Dios, nos ha tocado que a veces 5, 6 horas, hasta 8 horas nos hemos llevado en un ayuno, en oración, y no la sentimos, no la sentimos, nos hemos llevado hasta en noche, hasta de madrugadas, a veces nos hemos amanecido y no lo sentimos. O sea, es más, ni siquiera te acuerdas de comer, ni por qué, porque la gloria de Dios, o sea, está en su punto, se está sintiendo algo que, que no lo puedes comprar, ni lo puedes adquirir en un mercado, ni lo puedes adquirir en cualquier parte. Solamente Dios te lo da. Solamente es cuando vas iniciando, que inicias, pues ahí vas, pero en la medida que vas teniendo esa experiencia, pues vas queriendo más y más y más, y llega un momento que dice, yo quiero más, como dice de Marcos Witt, yo quiero más de Dios y quiero más. Y, y bueno, no sé, a mí sí me pasa, no sé si le ha pasado en el caso de ustedes. Por ejemplo, casi por lo regular, si se da cuenta, con mi esposo luego pues salimos y nos toca ir a diferentes partes, pero nosotros casi por lo regular siempre
dependemos mucho del Señor y, y es cuando podemos ver que Dios se manifiesta en cualquier necesidad y pues el que trabaja en el Señor también ya lo entiende. Siempre está el teléfono, está, hermana, pastora, pastor, ayúdenos a orar por esa necesidad, ayúdenos a orar. Y todo el tiempo, y eso, estás orando, estás intercediendo, estás buscando al Señor y estás, ahí en comunicación, o sea, con el Señor. Ya como que estamos en esta tierra, pero no estamos. Sí, O claro. sea, solamente nuestro cuerpo, sí, nos alimentamos, guisamos y todo, pero hay algo más, un deleite más fuerte en nuestro interior, que es el estar todo el tiempo en comunicación con Dios. Como le digo, puedo estar lavando los trastes, yo puedo estar platicando con Dios, puedo estar barriendo y me puedo Que estar sea parte de platicando nuestra vida, la oración, pues. en todo momento, en todo momento. Puedo estar haciendo el aseo en mi recámara y estoy platicando con Dios. O sea, si mi recámara hablara, no, hombre, eso fuera una locura. Solamente quien, por ejemplo, mis hijos, mi esposo saben, o sea, cuando es, y dice, no sé qué tiene tu recámara y aún mismo la casa aquí es, y me puedo hasta amanecer platicando con Dios. Cuando voy así en un propósito, pues estar tocando el corazón de Dios, estar tocando el corazón de Dios. Por, pues hay muchas necesidades, no simplemente tienen que ser las propias. Está la familia, está el ministerio, están las necesidades por los hermanos, están los enfermos, por la ciudad, por la nación, por el mundo entero, por los ministerios, por las congregaciones, las familias ministeriales, por muchas, son muchas. Eso en el caso de la oración por necesidades, intercesión, pero también hay una parte importante que es meramente la adoración, ¿no? Que también es parte de la oración, ¿no? Háblenos un poquito de eso, pastora, porque tampoco es, lo decía en un principio, no solamente siempre es pedir. Está bien pedir, claro, es bíblico, pero también hay una parte de adoración al Señor. O sea, adoración dentro de nuestro tiempo de oración. Yo la adoración puedo verlo de esta manera. El cantar a Dios es importante, pero la mejor adoración, la mejor, cuando obedecemos al Padre, cuando hacemos lo correcto ante Dios. Porque cantar son dones, o sea, tiene un don maravilloso, Sí. tiene una bonita voz, tiene un talento precioso. Pero si aún, por ejemplo, el que canta, que está cantando, no tiene esa búsqueda, esa entrega al Señor, simplemente es puro ruido, escuchas ruido. Y el que, por ejemplo, cuando está uno conectado con Dios, lo sientes y lo sientes, es más hasta cansado, dices, o Sí. sea, está bonita la coreografía, está bonita la canción, pero ya, pues ya se me hace cansado, se me hace aburrido, ¿por qué? Porque acuérdense que Dios es espíritu, dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando le adoramos, como Dios es espíritu, llevamos esa alabanza, llevamos esa adoración y hacemos lo correcto. Aunque no esté, hacemos lo correcto, eh, aunque los hombres no nos vean, pero tenemos ese temor, tenemos esa adoración, tenemos temor a Dios. Y, y entonces es lo que ministramos. Y a través de una alabanza podemos cantarlos, podemos llevar. ¿Por qué? Porque va
respaldada con el Espíritu Santo, la presencia del Señor. Somos, dice, portadores de su gloria. Entonces ahí es cuando suceden que es sanados, hay enfermos son sanados, son liberados y esa es una adoración, dice, hacerlo lo correcto y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y podemos adorarlo, dice, en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Sí. Qué interesante eso que dijo hace un momento también, pastora, de que, bueno, Jesús mismo lo habló, ¿no? Que dice, cuando ores no seas como los hipócritas que se van a las sinagogas y se ponen de pie y que todo el mundo los vea que están orando o cuando están ayunando, dice, ve, enciérrate en tu recámara, ¿no? Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que usted estaba diciendo justamente ahorita, ¿no? Eso se ve, eso lo puedes ver. Una persona que tiene los dones o la sanidad, sí, pero a veces queremos eso. Oh, yo quiero tener esos dones, yo quiero tener ese don de sanidad. Pero la clave no está en la oración, ¿no? Incluso digo, es tan importante el estudio, es importantísimo porque dice, pues, el pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante el conocimiento. Pero muchas veces las personas a veces se enfocan, dice, conocimiento, hay un diploma, hay título y todo. Pero ahora, el llamado, respaldo de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, imagínate un endemoniado. Voy a ir con no, pues es que aquí traigo mi diploma. Tengo el diploma y mire, soy pastora. Pero ¿y el llamado? Claro. Entonces el llamado va a ir junto, porque hay un respaldo. Si hay un endemoniado, Dios te va a respaldar y ese endemoniado va a ser libre. Si hay un enfermo, o sea, va a ir con el respaldo, que es la presencia del Espíritu Santo. Así como Elías, ¿no? Cuando oró para... Sí, así es. Dice, y el sol se paró, porque Josué obedeció y todo eso podemos verlo. ¿Pero por qué? Porque hay un respaldo de parte de Dios. Claro. Y hay un llamado. Entonces, no solamente nada más porque tengas o una credencial o un título, no, tiene que ir respaldado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no es solo porque dice, no, pues yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, querubín, no. O sea, tiene que haber respaldo, presencia. El fruto del Señor, así es. Ahí se ve si realmente son. O sea, así es, no de nada mentiras, más. nada más. Sí, porque uno, pues el llamado del hombre y dijo, bueno, aunque ya dijeron, no nos vamos a salir de este tema porque esto es amplio. El llamado es otro tema que precisamente vamos a tener también. Sí, fíjese que me llama la atención también otra de la oración. Ana bien persistente, aferrada a la oración y hasta era criticada aún por el mismo sacerdote. Pensaba que estaba ebria. Dice, no, Señor, no estoy ebria. Simplemente que era una necesidad. Ella se aferró, ella quería un hijo. Ella oraba. Y pues Penina le pasaba a los hijos, yo tenía hijos. Y ella pues se sentía humillada porque no tenía hijos, pero era su oración, la oración. Y ella estaba haciendo un compromiso que le decía que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar, se lo iba a dar, iba a tener. Entonces Dios conocía el corazón de Ana, ese corazón que realmente lo que le estaba prometiendo lo iba a cumplir. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestros pensamientos y conoce también nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. O sea, Él conoce. Así es. Pero quizás ya
fue tan persistente, así la constancia persistente, ser aferrada en la oración, y pidiéndole. Se olvidaba, me imagino que se olvidaba de todo lo que estuviera pasando a su alrededor. Y dice que hasta era criticada, la pensaba que estaba ebria ya, de que era bien aferrada a la oración. Sí, pastor, hay una oración importante que no me la quiero saltar. Si bien dice usted, es un tema muy amplio y realmente no acabaríamos en un podcast. Tenemos muchos podcasts, pero quiero mencionar esto porque creo que es muy importante y usted me dará la razón, creo, acerca de la oración en lenguas. Como el cristiano debe tener oración en lenguas. Háblenos un poquito de eso, por favor. Es el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, cuando es derramado, dice que cuando Jesús tenía que irse, pero le dijo que era necesario que se fuera porque y enviaría, pues iban a hacer cosas más, se puede decir, iban a hacer como más Mayores, ¿no? Sí. cosas mayores, dice en mi nombre. O sea, de lo que ustedes ya habían disfrutado, ya habían ustedes tenido esa experiencia. Dice que era necesario que él se fuera. ¿Por qué? Dice, pero no los dejaré solos, los enviaré el Consolador. Aunque dice que ya cuando estaban juntos, unánimes, como que ya se estaban desesperando. Pero como cuando de repente dice, llegó como estruendo, dice que era el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a... Entonces, pues sí, esa es la promesa del Espíritu Santo, que como hijo de Dios, el sello que nos sella a través de su Santo Espíritu. Y el orar en lenguas que humanamente, pues no se entiende, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. O sea, cómo hemos de pedir, cómo hemos de referirnos. O sea, el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Por eso habla a través de la Escritura, dice que por muy torpe que seamos, pero si vamos de la mano de Jesús, pues no nos vamos a extraviar. Y sobre todo, ser guiados del Espíritu Santo, que es importante, sí, el estar hablando en lenguas, pidiendo a Dios, ¿verdad? Para que sea, que nos guíe. Y de repente, pues sí, el hablar en lenguas, sí, te da la traducción, traduciendo qué es lo que el Espíritu Santo está hablando. A veces no todos pueden entenderlo, pero sí es importante, sí es muy importante. Eso ya es cuando la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo habla, ¿no? A los corintios que dice que es para también edificación de nuestro propio espíritu cuando hablamos u oramos en lenguas. Dice, sí, es para edificación y también en la iglesia, ¿verdad? Pero sí, pues oremos con el entendimiento, pero pues para edificación, pero sobre todo, pues si hay quien lo traduzca, quien lo hable, ¿verdad? Pero lo importante es que se entienda y poder orar con el entendimiento. Y a veces, no sé si les ha pasado que a veces no sabes, tienes tantas cosas que orar y quizá ya oraste. ¿Y por qué más voy a orar? Pues pedirle al Espíritu Santo que me guíe a través de, pues, hablar en lenguas, estar pidiendo, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así es. Ahora, pastora, hay mucha gente que dice, yo no sé orar. Y bueno, hay gente que a veces nos ve aquí que no es cristiana o que apenas está en sus primeros pasos como cristianos y dicen, yo no sé orar. ¿Cómo le hago para orar? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Para alguien que no sabe orar, pastora, ¿qué consejo le podemos dar a una persona que dice cómo orar? El Señor da un modelo de oración, obviamente, pero ¿cómo puede una persona que está empezando en el cristianismo aprender a orar? Pues el orar es platicar con Dios. Una plática, Es una un charla. diálogo. Así como estamos platicando,
Por ejemplo, ahorita le conté mi experiencia, que era lo que tenía. Tenía un dolor en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Pero yo platiqué con Dios, así como puedo platicar con un hijo, con mi esposo. Oye, fíjate, me duele esto. O mira, ve, necesito esto. O mira, no sé, tengo este asunto, no sé cómo hacerlo. Entonces, de esa manera, nosotros nos podemos dirigir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, fíjese que tengo esta necesidad y la verdad no sé cómo hacerle. ¿Será que me pueda guiar? Así como se dirige con su esposo, con su esposa, si le duele algo, si necesita, no sé, si necesita dinero, si necesita alimentos, si necesita ropa, necesita calzado, necesita salud. Así el platicar, nada más tener la convicción de que realmente, pues, saber que Dios está ahí. Y Dios está ahí desde el momento que le abres tu corazón y le dices, Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón. Mora en mi corazón. Desde ese momento yo le estoy abriendo la puerta de mi corazón para que Él viva. Entonces Él está dentro de mí. Así como yo puedo expresar y hablar y decir lo que sienta, pues ya. Por ejemplo, podemos ver este ejemplo, la oración de Jabes. Dice, si me otorgara, dice, si tu mano estuviera conmigo, dice, y no, dice la oración de Jabes, si tu mano estuviera conmigo y para que no me dañe, dice, y le otorgó lo que pidió, dice, y le otorgó, al menos dice, porque como que había nacido como en un tiempo de dolor, así, y dice, si ensanchares mi territorio, dice, si tu mano estuviera conmigo, para que no me dañe. Y me llama la atención, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, estaba convencido que ahí estaba Dios, que entonces así es, o sea, es un diálogo, como platicar platicar con una persona y exponerle lo que sentimos, ya sea nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra necesidad humana, necesidad de sanar, necesidad de ser escuchado. Hay muchas necesidades. Exacto. Entonces, por lo que dice, pues sería como una oración que sale del corazón, ¿verdad? Porque hoy en día, pastora, hay oraciones escritas y que lo conocemos allá afuera, ¿no? Y haz esta oración. Y haz esta oración para esto, haz esta oración para el dinero, haz esta oración para el amor, haz esta oración para que te vaya bien en los negocios y diferentes tipos de oración, que es justamente todo lo contrario a lo que usted está diciendo, ¿no? Tiene que ser una plática, no algo que sea repetitivo, como también mencionamos en un principio. Digo, menciono esto porque hoy en día en el internet ves oraciones para todo. Bueno, es que, es que a Dios a través de la oración no lo podemos poner en un marco así esta es la oración Esto específica funciona para. para esto y esta para esto. No, porque cada persona tiene diferente necesidad y por ejemplo, si que para el dinero, pues, para qué le vamos? Dice que Dios ama al dador alegre. Dice, probadme en esto y os abriré la ventana de los cielos. Si realmente es como la siembra, si nosotros sembramos fruta, si sembramos calabazas, si sembramos melones, pues vamos a cosechar melones. Pero si solamente queremos recibir, pero también nosotros no sembramos, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Pero por la misericordia de Dios, hay un refrán que, como dice mi esposo, dice,
dice, Dios quiere bendecirte, dice, quiere bendecirte con el pollo entero, dice, pero no, dice, está como los pollos comiendo arroz, y Dios quiere darte arroz con pollo, ¿verdad? Pero arroz. Y dice, bueno, esa es la bendición de Dios, ya así como de una, como Claro. ya, ¿cómo está, hermano? No, pues aquí, dice, bendecidos, prosperados y en victoria. Y mi necesidad, pues tengo ese deseo, ¿no? Ese anhelo. Pero pues también nosotros tenemos que también dar para poder recibir. Por ejemplo, no vamos lejos. A un Dios, para salvarnos, tuvo que dar a su Hijo. Sí, Dice, dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Y porque no había precio, no había pago ya era demasiada, toda la humanidad ya, tanto pecado, o sea, ya éramos dignos de muerte, pero por la misericordia de Dios, que Dios nos da a su Hijo, dice, tenemos entrada con el Padre. ¿Por qué? Porque por la misericordia del Señor, ¿verdad? Que tuvo misericordia. Entonces, y no podemos encerrarla porque entonces estaríamos cayendo como en una idolatría. Y ya no está, y Dios Él se deleita más en la obediencia que tanto sacrificio, sino que es que nosotros nos deleitemos en la obediencia. Y imagínense, esta oración para esto, esa oración, no hay diferencia como si pusiéramos en un nicho y ya o sea, caeríamos en una idolatría. Yo así lo puedo sí, ver, es correcto. ¿sí? Entonces, a Dios Él que nos demos de todo corazón, en un corazón limpio, en un corazón honesto, realmente necesitado del Señor. Dice que Él no lo desprecia. Un corazón realmente que tenemos necesidad de que nos escuche, necesidad de sentirlo, necesidad de sentir su presencia, porque es hermosa la presencia del Señor. Es bien rico, es algo incomparable. Así es. Pues sin duda, pastor, hablar de la oración es un tema muy extenso. Yo creo que lo tocamos ahorita en esta hora por encimita, como que lo principal nada más, porque es un tema. No vamos lejos. Otra. Jeremías. Jeremías se sentía como temeroso, inseguro. Pero ¿qué le dijo Dios a Jeremías? Jeremías 33:3, y que todos lo conocemos. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, grítame y expon qué es lo que te duele, qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes. Y yo te atiendo, Jeremías. O sea, te voy a atender. Tú vas a depender de mí. Tú vas a llamarme a mí. Y yo te voy a atender, Jeremías. Podemos ver. Y clama a mí, yo te responderé. Yo te responderé. Te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Eso es otra que está diciendo, las oraciones de los profetas, la oración de Abraham. Podemos hablar acerca de la oración para liberación de los endemoniados, la oración de los enfermos. Usted decía la oración de Jabes. Bueno, hay un sinfín de oración que podemos analizar y escudriñar. Es un tema muy amplio, pero creo que con lo que hemos hablado ya nos muestra un poquito más el espectro de lo que es la oración. Creo que nos queda claro. Y bueno, espero que también a ustedes les haya quedado claro, amigos, y les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante, pastor. Y yo creo que podemos hacer la segunda parte, ¿verdad? Porque es muy,
muy, muy amplio este tema, sin duda. Podemos pasar horas y horas aquí Ujú. con este tema. No Pero, sé qué sí. tiempo tenemos, pero Pues ha ya sido llevamos una hora, imagínense. en serio, ¿no? Y Llevamos una hora todavía, y... no, ese es bien, yo digo, apenas vamos empezando. y es Sí, un tema bastante amplio. Pero yo creo que nos ha ayudado mucho, Pastora, lo que nos ha podido ampliar aquí y sobre todo con sustento de la palabra de Dios, ¿va? sí, es Y- que es Así lo es. No importante lo que es, nosotros creamos, ¿va? no, Sino no, lo que no, no, dice no, la palabra, que es lo más importante. Pues si no hacemos doctrinas de hombres, dogmas nada más, y no, eso no es lo que queremos. no, 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 ni tampoco llevar a la gente que a una religiosidad de párate, siéntate, ponte así, haz esto, ora así, o sea, simplemente que tu corazón sea eh, abierto para Dios, Así es. que sea necesitado para con el Señor. Así es. Y eso es, Así es. y Dios obra. Amén. Pues muchas gracias, Pastora, gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación. Esperemos que esté en otra ocasión también, que se repita, Claro ¿verdad? que sí, sí, ¿por qué Con no? otro tema o con Sí, con la continuación o con un tema diferente, porque ahí, hablando de la palabra, yo creo que nunca vamos a acabar. Literalmente nunca acabaríamos de hablar de la palabra de Dios. Es tan rica y extensa que hay mucho que hablar. sí, sí, hay muchísimo, muchísimo todos los días que podemos hablar de la palabra. Siempre. Quizá como le decía a una amiga, quizá no tengo tantas palabras, ¿verdad? No tengo tanta hermenéutica, quizá te puedo decir en un mensaje tanta elocuencia. Simplemente nada más es Exacto. abrir tu corazón a Dios y lo demás el Señor lo hace. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Pastora. Dios les bendiga y gracias a las personas que nos acompañan cada semana. Recuerden apoyarnos compartiendo este material. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify y en Facebook. Gracias, que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Dios te bendiga.